Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión Radio. Bienvenidos al Séptimo Laberinto. Hoy es 28 de octubre del 2022. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Les habla Eduardo Porcarelli y Luis Velázquez en el control. Nos acompaña Mayerlin o Andy. Así es, muy buenos días, mis queridos Buenos días, amigos. Qué Mayerlin. gusto y qué honor poder contar con la presencia de ustedes hoy, viernes 28 de octubre. Bueno, muy felices. Además, el tema de hoy muy interesante, que todos debemos practicar, pero nos cuesta. Es el perdón. Así que bueno, Así es. esperemos Muchísimas que... gracias, Mayerlin, por No te acompañarnos en el preocupes. día de hoy. Les recordamos que nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, se pueden comunicar con todos nosotros a través de las distintas redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Nos pueden ver en vivo en el canal de YouTube, La Visión TV, y en diferido en ese mismo canal o en el canal del Séptimo Laberinto, como Mayerlin efectivamente estaba diciendo. Súper interesante, vigente desde la historia de la humanidad, el perdón, y tenemos para ello un experto, un invitado de lujo. Es el profesor Mariano Crespo, filósofo de la Universidad de Navarra, investigador con libros en ética, en el tema del perdón, en otras materias más. Adicionalmente, ha presentado varios trabajos de investigación sobre estas y otras temáticas vinculadas con la filosofía. Y vamos a hablar de el perdón desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista histórico. Profesor, bienvenido, un placer tenerlo en el Séptimo Laberinto. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar hoy aquí con ustedes. Gracias. Profesor, la primera pregunta es sobre, ¿se nos cuesta abordar este tema desde el punto de vista filosófico, ¿no? El perdón es algo que se da o no se da por descontado, pero por supuesto hay toda una elaboración filosófica histórica que a nosotros nos gustaría que usted nos conversara para iniciar este diálogo sobre el perdón. ¿Dónde comienza esa investigación suya sobre el perdón desde el punto de vista filosófico histórico? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante, como decía usted hace un momento, delimitar exactamente el modo en el cual la filosofía se ocupa del perdón. Lo que a la filosofía le interesa fundamentalmente es analizar en qué consiste esa vivencia tan peculiar que denominamos así, perdón, y no tanto, por así decir, dar recetas o indicar qué es lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Sino que de lo que se trata, modestamente, desde el punto de vista de la filosofía, como digo, es de analizar en qué consiste propiamente la vivencia del perdón. Desde un punto de vista histórico, yo diría que el perdón propiamente tal surge a partir precisamente del cristianismo, ¿no? Ciertamente con anterioridad a este hay ciertas concepciones semejantes al perdón. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se consideraba la posibilidad de eximir de la pena impuesta por un delito a los condenados. Pero eso está más cerca de lo que hoy día denominaríamos más bien condonación, ¿no? O indulto, pero no propiamente lo que a partir, como digo, del cristianismo denominamos propiamente perdón. Y es a partir de ese momento cuando empieza a estudiarse propiamente en qué consiste esta vivencia. Y es curioso cómo es una temática que ha estado presente a lo largo de la historia del pensamiento hasta nuestros días. Pensadores de procedencias muy diferentes se han ocupado de esta vivencia y han intentado describirla tal cual es. Buenas tardes, profesor, Buenas tardes. y buenos días. Pero le quería preguntar lo siguiente, que es un poco lo que hacia donde van a apuntar mis preguntas de ahora en adelante. Tiene que ver cuando hablamos de perdón. Siento que en general la gente se traslada directamente a un discurso básicamente religioso, católico, budista, en fin, de diferentes religiones. Ahora, la primera pregunta es, ¿el pecado, que es el origen del perdón, estimo, tiene que ver con Dios? Eh, Bien, ciertamente sí, ¿no? Es decir, como le digo, yo
pienso que es posible un tratamiento meramente filosófico y, por tanto, estrictamente racional del perdón, lo cual, por otra parte, ciertamente no excluye la posibilidad de que desde un punto de vista propiamente religioso se trate acerca del mismo, ¿no? Ciertamente eso tiene que ver con otro problema mucho más general, que es el problema de la relación entre fe y razón, ¿no? Que no es un problema que hoy nos ocupe y que vayamos a abordar directamente, ¿no? Pero ciertamente, digamos, los resultados a los que llega la razón, en principio, no tienen por qué estar en conflicto con un análisis, en este caso, religioso, por ejemplo, de la temática del perdón, ¿no? Lo que sí que está claro es que el perdón está relacionado, yo diría más bien, con un acto de ofensa, con un acto de agravio, ¿no? En términos más generales y más neutrales, ¿no? Si el perdón digamos, en el ámbito interpersonal se plantea entre dos personas, una de las cuales ha ofendido, ha infligido un mal objetivo a otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, para aquellas personas que tienen una visión religiosa, efectivamente tiene una relación con Dios en la medida en que, bueno, es decir, se considera que Dios en última instancia es el fundamento último del orden moral, ¿no? Pero digamos que en principio, como le digo, pienso que es posible un análisis estrictamente filosófico del perdón, ciertamente abierto a una suerte, digamos, de complemento por parte de una visión religiosa. Nos podemos, profesor, acercar al perdón desde un punto de vista absoluto. Me refiero, cuando usted ha revisado las distintas tradiciones religiosas, filosóficas, ¿hay distintas concepciones sobre el perdón o el perdón viene siendo un concepto absoluto que no admite ninguna relatividad? Sí, es una excelente pregunta. Es decir, es como Claro, preguntar, ¿hay diferentes tipos de perdón? claro, hay diferentes tipos de perdón. Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Hay diversos tipos de perdón, por ejemplo, es decir, puede hablarse sobre todo del perdón interpersonal, ¿no? Pero también puede hablarse, por ejemplo, del perdón colectivo, ¿no? ¿Cuándo se habla del perdón colectivo? Pues o bien cuando el sujeto del perdón son más de una persona, o cuando el destinatario del perdón también son más de una persona. Fíjense, por ejemplo, en toda la discusión que se planteó, por ejemplo, aquí en Europa acerca de la responsabilidad, por ejemplo, de la totalidad de la nación alemana por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por los jerarcas nazis, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos hablar de una responsabilidad colectiva, hasta qué punto podemos hablar de un perdón colectivo, ¿no? Entonces, digamos, hay diversos tipos de perdón. Pero si nos fijamos, como decía hace un momento, en el perdón interpersonal, en el que alguien ha ofendido a otra persona y se plantea la posibilidad de perdonarle, claro, podemos considerar que hay distintos tipos de perdón que tienen que ver también, por ejemplo, con la magnitud del mal infligido. No es lo mismo alguien que me causa una pequeña molestia que aquel que me ofende gravemente, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, yo diría que sí, que es posible considerar diversos tipos de perdón, pero el esquema básico sería justamente ese, ¿no? Es decir, el considerar que, en definitiva, digamos, como voy a intentar defender más adelante quizá, que la persona no se agota en sus acciones. Y por tanto, en la medida en que yo soy capaz, de alguna forma, de separar entre la persona en su totalidad, en su integridad, y esa ofensa concreta que a mí me ha causado, en esa medida yo seré capaz de perdonar, ¿no? Esta distinción, en definitiva, entre la ofensa y el ofensor. El perdón implica ciertamente un rechazo de la ofensa, pero eso no conlleva necesariamente un rechazo de la persona del ofensor. Y profesor, ¿qué significa perdonar a otra persona? Verdaderamente, ¿cuál es la esencia del perdón? Claro, Perdón y eh, olvido, digamos, contrastando perdón y olvido. claro, es muy frecuente escuchar eso, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Y en el lenguaje habitual. Yo perdono, pero no olvido. ¿Cuál es la relación entre perdón y olvido, ¿no? Es decir, quizás son dos cosas diferentes, ¿no? La primera parte de su pregunta, ¿en qué consiste propiamente perdonar, ¿no? Como le digo, a mí me da la impresión de que hay una suerte de condición de posibilidad última del perdón. Y esa condición última de posibilidad del perdón es, como decía hace un momento, distinguir entre la ofensa y la persona del ofensor. Si yo de alguna forma encasillo al ofensor en su ofensa y no me doy cuenta de que la persona de este es mucho más amplia que esa ofensa individual concreta, seré incapaz de perdonar. O dicho en términos positivos, ¿no? Es decir, yo en la medida en que soy capaz
de rechazar la ofensa, pero aceptar a la persona del ofensor, en esa medida seré capaz de perdonar. Yo creo que esa sería, por así decir, una definición de perdón. La segunda parte de su pregunta es también muy interesante porque tiene que ver con la relación entre perdón y olvido, ¿no? Y tiene que ver también con lo que acabo de decir. Es decir, la persona que perdona no, no se olvida, por así decir, propiamente del mal que le ha sido infligido. Pero el que no se olvide, el que sea consciente de que ha sido ofendida, eso no es un obstáculo para que perdone y acepte a la totalidad de la persona del ofensor, pero al mismo tiempo, a pesar de ser consciente de esa mala acción, no es una persona que esté continuamente pensando en el mal que le ha hecho, ¿no? Sino que de alguna forma el perdón, podríamos decir, tiene una suerte de efecto en la persona que le lleva no a aceptar la ofensa, pero tampoco a estar continuamente pensando y dando vueltas, por así decir, en su cabeza a aquello que le fue infligido a través de la ofensa, ¿no? Entonces yo diría que perdonar y olvidar no es lo mismo, pero que un perdón lleva de alguna forma a una suerte, por así decir, de sano olvido, sin que eso suponga, como le digo, la aceptación o la condonación del mal objetivo que me ha sido infligido en la ofensa. Exacto, exacto, exacto. Yo quería hacerle una pregunta, profesor, que tiene que ver con algo que yo he venido desde hace tiempo pensando y leyendo sobre el tema del perdón. Pero, y lo voy a relacionar con algo vital que tenemos los seres humanos, y que es con el cerebro, que es la gran computadora, la computadora cuántica. Cuando alguien nos inflige algún daño, sea de cualquier nivel, el cerebro graba eso que nos pasó y lo transforma en sentimiento. Y tengo la impresión que cuando, por más de que nosotros, bueno, sí, te acepto la disculpa o te perdono, por más de que uno lo diga con absoluta profundidad y sinceridad, siento que de repente el cerebro como que manda otra orden cuando nos volvemos a encontrar con esa persona, al menos una orden de alarma, manda una señal de que tenemos que tener cuidado. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto esa suposición mía? Vamos a ver, es decir, yo creo que ciertamente nosotros, no solamente cuando perdonamos, sino en general cuando conocemos, por ejemplo, hay determinados procesos en nuestro cerebro que no dependen de nuestra voluntad, ¿no? Que no dependen de nuestra voluntad, ¿no? Es decir, no sé, y yo, por ejemplo, no sé, cuando veo a una persona sufriendo, por ejemplo, me compadezco de ella, ciertamente ahí hay un componente voluntario, pero también podríamos decir hay un componente fisiológico, ¿no? Por ejemplo, en ese orden de cosas se ha estudiado, me viene ahora a la cabeza, el papel de lo que se ha llamado las neuronas espejo, ¿no? De cómo cuando nosotros percibimos el sufrimiento de otra persona, se activan en nuestro cerebro las mismas neuronas que se activan cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Y como le digo, ahí no interviene nuestra voluntad. Pero eso no significa tampoco que nuestra libertad no tenga absolutamente nada que decir, ¿no? Entonces, yo creo que si todos hemos experimentado una vivencia de perdón sincero, hemos experimentado esto que comentaba hace un momento, ¿no? Que ciertamente somos conscientes del mal que se nos infligió, pero si hemos perdonado sinceramente a nuestro ofensor, yo no diría que estemos continuamente pensando, esta ha sido la persona que me ha ofendido, está aquí operando en mí, en mi subconsciente. Yo diría que hay una suerte de efecto psicológico no de un pasar por alto, pero sí de alguna forma de poner en un segundo plano aquello que en un momento, digamos, para mí fue objeto ciertamente de una ofensa importante, ¿no? Pero yo creo que ahí nuestra voluntad sí que puede intervenir un poco, empujando, por así decir, a la parte de detrás de nuestra conciencia, ¿no? Al trasfondo, aquella ofensa que en su día se me infligió. Dicho de otra forma, si yo continuamente estoy pensando en el mal que se me infligió, veo difícil que se pueda considerar la posibilidad de un perdón sincero. Profesor, yo quiero volver de nuevo a la fórmula esa de perdón y olvido, ¿no? Porque aquí estoy leyendo algunos de los comentarios de los oyentes, ¿no? Wilfredo Delgado de Perú, el perdón y el saber dar y recibir amor, pienso son binomios de vida, de muchas vidas. El perdón no solamente es de boca, es de corazón y alma. Perdón es sanador, a veces nos cuesta llevarlo a feliz término. Pero yo encuentro que hay veces que las personas en esa fórmula de perdonar
y no olvidar el victimario o el que infligió el daño o lo causó, dice, bueno, pero si tú no lo olvidas, no me estás perdonando, ¿verdad? Porque cada vez que interactúan de nuevo, digamos, en relaciones de pareja o un amigo que ofendió a otro, hay como una cierta actitud de bloqueo, resquemor. Entonces tú dices, bueno, me perdonaste o no me perdonaste, olvidaste o no olvidaste. No, es que yo no olvido, pero yo sí te perdoné. ¿Cuándo podemos hablar en esa fórmula de perdón y olvido que verdaderamente ha habido un perdón? Porque si es una memoria recurrente del daño infligido, de lo que ocurrió, verdaderamente no hay un perdón. Y me pregunto si desde el punto de vista de tradiciones filosóficas y de otras religiones, si hay algún estadio superior a ese perdón con olvido. Es decir, si hay algún concepto, alguna aproximación a ese concepto de perdón en el cual el olvido casi que absoluto esté incluido o como una forma de perdón completo. No sé si en el budismo hay algo de ello. Mm. A ver, sí, yo creo que es importante tener en cuenta algo, es decir, qué es lo que queremos decir propiamente con olvido, ¿no? Porque, claro, decir, olvido puede ser interpretado como una especie, por así decir, de aprobación en última instancia o de no tomarse en serio la magnitud de la ofensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si alguien me ha ofendido a mí, por ejemplo, gravemente, no, olvidar puede interpretarse como que en definitiva yo no me he tomado en serio o no he sabido tomar, por así decir, el peso a el mal que me fue infligido. O sea, nosotros no podemos olvidar lo que pasó, por ejemplo, en Europa entre los años 1941 y 1945. No podemos olvidarlo en el sentido de que, bueno, de que tenemos que ser continuamente conscientes de que lo que tuvo lugar, por ejemplo, durante la Alemania nazi, durante el Holocausto, fue una cosa horrible. Fue una cosa horrible, ¿no? Entonces no podemos olvidar eso, no simplemente para que no se repita, sino no podemos olvidarlo en el sentido de que no podemos darlo nunca por válido. Ahora bien, lo que yo quiero decir con el tema del olvido es que, por otra parte, si alguien me ha ofendido a mí gravemente, no sé, me ha calumniado gravemente, ¿no? Me da la sensación a mí de que si yo estoy continuamente pensando en, en la ofensa, en el mal que se me infligió, ¿no? En lo mal que yo lo pasé, de alguna forma me estoy bloqueando yo la propia posibilidad de perdonar, Mm. ¿no? Entonces, ciertamente no se trata de un olvido total y, por tanto, de una suerte de condonación o de aprobación o de no tomarse en serio la magnitud del mal que se infligió, pero sí al mismo tiempo de un estar continuamente reviviendo, pensando en lo que se me infligió. Y eso me lleva también a mencionar una cosa que un comentario de uno de los oyentes mencionaba, ¿no? Que ciertamente esta suerte de cambio que hay en el perdón no es solamente un cambio, por así decir, intelectual, sino que conlleva también un cambio de corazón, es decir, un cambio que tiene que ver también con los sentimientos, ¿no? Y por eso el perdón en gran medida es un cambio de actitud con respecto a la persona del ofensor, ¿no? Y ese cambio de actitud tiene que ver mucho también con un cambio en los sentimientos, con un cambio en el corazón. Con respecto también a lo que preguntaba usted acerca del budismo, claro, yo no soy un experto en filosofía de las religiones, ¿no? Pero me da la sensación de que precisamente en filosofías de ese estilo hay una suerte más bien de pérdida de la noción de persona, ¿no? De persona individual. Y en ese sentido, en una visión del mundo en el cual no hay una noción de persona propiamente, sino que hay una suerte de disolución de esta en la totalidad del mundo, me parece que en un esquema como ese, el perdón es difícilmente encajable, ¿no? Mm. Pero ciertamente es un tema que había que estudiar con más profundidad. Profesor, una pregunta sobre el perdón colectivo. A veces en las sociedades encontramos que las personas entre ellas pueden perdonarse algunos actos, pero la sociedad, salvo esa figura que está en algunos códigos penales del indulto, no perdona los actos o delitos cometidos por otras personas. ¿Cómo se puede contrastar ese tema del perdón individual entre personas con el perdón colectivo, el perdón en las sociedades? ¿Por qué las sociedades casi nunca perdonan los actos, violaciones del orden jurídico? Es una forma de protección y realmente cuando se está
perdonando, no se está de alguna manera avalando conductas equivocadas que en el mediano y largo plazo puedan comprometer la estabilidad de la sociedad o la estabilidad de las relaciones interhumanas. Y después quisiera que habláramos de la antítesis del perdón, que es la venganza. Ujú. Muy bien. A ver, yo creo que es importante decir, comenzar haciéndose la pregunta de quién está en última instancia autorizado para perdonar. Es decir, ¿quién está autorizado para perdonar? Y en ese sentido, quien está autorizado para perdonar en primera instancia es, lógicamente, la persona del ofendido, aquel al cual se le ha infligido un mal objetivo. Si alguien me inflige a mí un mal objetivo, en sentido propio, yo soy la única persona autorizada, justificada para perdonar. Eso, por supuesto, significa que, en sentido estricto, nadie puede perdonar en mi nombre. No puede haber un perdón propiamente tal en nombre de otras personas, en nombre de terceras personas. Ciertamente hay casos también en los que en virtud de la relación especial que a mí, por ejemplo, me puede unir con el ofendido, yo en cierto modo puedo perdonar. Si alguien ofende, por ejemplo, gravemente a mi hijo, si alguien le inflige un mal objetivo, pues de alguna forma también yo estoy autorizado para perdonarlo, ¿no? Para perdonarle, por así decir, en nombre de mi hijo. Pero en sentido estricto, si yo he sido el ofendido, yo soy el único que está autorizado para perdonar. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso, por ejemplo, de lo que a veces se denomina eso como perdón o indulto, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, alguien que ha cometido un delito más o menos grave, que ha sido condenado en firme por un tribunal, ¿no? Y esa persona solicita al Poder Ejecutivo, al gobierno, que sea indultado. Yo a ese indulto, digamos, no le llamaría propiamente perdón, sino que sería más bien, pues eso, un indulto, que consiste básicamente en la suspensión de la pena. Mm. Pero, en definitiva, aquí seguiría valiendo la afirmación general de que el único que puede perdonar en sentido moral, en el sentido técnico, es la persona del ofendido, ¿no? Lo que puede hacer a lo sumo el Estado es, como les digo, suspender la ejecución de la pena. Pero yo a eso propiamente no lo llamaría perdón, lo llamaría más bien indulto. Eso tiene que ver también con la segunda parte de su pregunta, ¿no? La relación con el perdón colectivo, ¿no? Yo creo que es importante también aquí hacer una distinción, ¿no? Que es muy importante, que no es lo mismo perdonar que pedir perdón, ¿no? Son Mm. dos actos completamente diferentes, que están relacionados, pero son completamente diferentes, ¿no? Claro. Entonces, claro, si el perdón interpersonal ya es una cuestión difícil, ¿no? Pues el perdón intercolectivo lo es, el colectivo lo es más, ¿no? Porque, claro, imagínense qué es lo que sucede, por ejemplo, no sé, si alguien ofende, por ejemplo, a uno de mis hijos, ¿no? Eso significa que mi esposa y yo somos los autorizados, por ejemplo, para perdonar. Pero ¿qué sucede si mi esposa perdona y yo no perdono, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando el sujeto del perdón son más de una persona, ¿no? Entonces ahí ciertamente la cuestión se complica, ¿no? Y también se complica cuando el destinatario de mi perdón es una colectividad, ¿no? Cuando ha sido un grupo el que a mí me ha ofendido. Claro, no todos los grupos son iguales. Entonces, no es lo mismo un grupo de personas que casualmente se encuentran en un autobús que un grupo, digamos, ya organizado, ¿no? Pero yo diría justamente eso, ¿no? Que volviendo al ámbito de lo político, que realmente lo que hacen los gobiernos a lo sumo es indultar, pero perdonar en sentido propio no pueden hacerlo porque no están autorizados para ello. No, y eso me lleva, disculpa Luis, Sí, no, a tranquilo. ese perdón que se otorga en nombre de otro, ¿no? Hemos visto en el caso de los crímenes del nazismo, etcétera, ¿no? Cómo después se trata de solicitar y otorgar un perdón en nombre de otros que ya no están. Claro, eso que dice usted, Eduardo, es muy, muy interesante y de hecho eso ha llevado a algunos autores a afirmar que en definitiva, por ejemplo, el perdón en esos casos es imposible. Oh, ok. Es imposible, decir, no solamente por la magnitud del mal infligido, porque claro, es un perdón tan grande, ¿no? Sino justamente por lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque aquellos que realmente estarían autorizados a perdonar ya no están en condiciones de hacerlo, por razones obvias, ¿no?
Y eso me lleva, si me lo permiten, a poner un ejemplo muy concreto que se suele citar bastante en la literatura sobre el perdón. Es un libro de un autor judío, Simon Wiesenthal, que dedicó gran parte de su vida a identificar a criminales nazis, ¿no? A identificarlos y a llevarlos ante la justicia, ¿no? Y en un libro suyo bien interesante, se llama The Sunflower, que yo recomiendo mucho a sus oyentes, ahí plantea el siguiente caso, ¿no? Que le sucedió a él, ¿no? Él cuenta que fue llevado a un campo de concentración, llegó al campo de concentración y un oficial de los que estaban allí le pidió que le acompañara. Le lleva a la enfermería y en la enfermería se encuentra a un oficial de la SS que le cuenta, le informa sobre un acto en el cual él participó. Y entonces este oficial le dice a Wiesenthal que en una ocasión él fue con su grupo, con su comando, a un pueblo en Alemania, juntaron a todos los ciudadanos judíos en una casa, la prendieron fuego y a todo aquel que intentaba escapar lo baleaban, ¿no? Entonces él le dice a Wiesenthal, bueno, mire, yo antes de morirme quisiera a usted, como representante del pueblo judío, usted es judío, quisiera pedirle perdón. Entonces Wiesenthal dice en ese libro, dice, y en ese momento, dice, yo me levanté y abandoné la habitación sin decir una palabra. Y la mitad del libro de Wiesenthal son, bueno, eh, opiniones de distintas personas con procedencias muy diferentes sobre si lo que hizo Wiesenthal fue correcto o no. Entonces tiene usted ahí, digamos, la valoración de, no sé, de un rabino, la valoración de una persona sin creencias religiosas, la valoración, por ejemplo, de un budista, etcétera, ¿no? Pero la Magnífico. cuestión que plantea ahí Vicente es justamente esta, ¿no? Él dice que se levantó y se marchó de esa habitación porque realmente él no se encontraba autorizado para perdonar en nombre de otras personas, ¿no? Incluso a él le parece que hubiera sido una arrogancia por su parte el haber perdonado a este oficial de la SS, ¿no? Magnífico ejemplo. Sí, excelente. Entonces, justamente es lo que aquí se plantea. Yo no puedo perdonar en sentido estricto en nombre de otras personas. Profesor, hay varias cosas que le quería preguntar. En primer lugar, ¿qué pasa con aquellas personas que en algún momento nos pidieron perdón por un error cometido, por una agresión cometida? Y nosotros lo hemos perdonado, pero esa persona sigue cometiendo el mismo error, no solamente con uno mismo, sino con los demás en sus relaciones sociales. Ahora, esa persona que comete esos errores no necesita perdonarse a sí mismo. Esa es la primera pregunta para que pueda corregir esa falla que lleva por dentro. Y ahora, yo he escuchado muchas veces algo que ya suena casi como un cliché. Perdonar es sanar, pero ¿sanas qué? Si la herida continúa y tu cerebro continúa con aquel temor de que te vuelvan a hacer, a dañar, te vuelvan a herir de alguna manera. Muy bien, pues muchas gracias por su pregunta, ¿no? Que tiene varias vertientes, ¿no? La primera pregunta, perdonarse a sí mismo, ¿no? Claro, sobre eso se ha discutido mucho también, ¿no? Si yo personalmente pienso que cuando hablamos de perdón a nosotros mismos, estamos queriendo indicar algo diferente de lo que es propiamente el perdón. O sea, dicho de otra forma, a mí me parece que el perdón siempre es de una persona a otra persona. Pero perdonarse a sí mismo no lo acabo yo de ver. Me parece que lo que realmente queremos decir con esa expresión es una suerte, por así decir, de reconciliación con el propio pasado, ¿no? Es decir, yo he cometido una ofensa, he ofendido a una persona y de alguna forma yo me perdono a mí mismo, entre comillas, ¿no? En el sentido de que me doy cuenta de que hice mal, me arrepiento y de alguna forma me hago el propósito de no volver a llevar a cabo esa acción, ¿no? Pero como le digo, me parece que eso no es propiamente perdonarse a sí mismo, ¿no? Luego, claro, usted dice, bueno, ¿cómo perdonar a alguien que de alguna forma insiste, por así decir, en su ofensa, ¿no? Bien, es una pregunta también difícil. Lo que yo diría también es que no pienso yo que el perdón tenga, por así decir, una intención pedagógica o que la función fundamental de mi perdón sea conseguir que la otra persona cambie. O sea,
yo me alegraría mucho que mi ofensor cambiara, por así decir, de actitud. Pero por otra parte, creo que adulteraría un poco el carácter auténtico, genuino de mi perdón si la intención fundamental fuera cambiar al otro, ¿no? No sé, de eso se puede discutir, ¿no? Y con respecto al tema de la sanación, este es un tema también interesante, ¿no? Ciertamente, hoy día, por ejemplo, asistimos, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha literatura psicológica acerca del carácter sanador del perdón, de cómo de alguna forma el perdón puede ser considerado incluso como una terapia para recuperar la paz perdida, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que alguien me ofende a mí gravemente, eso me causa a mí pues una suerte de desasosiego interno, desasosiego psicológico, y ciertamente si yo perdono a esa persona que me ha ofendido, pues de alguna forma puedo recuperar la paz perdida. Pero yo, no sé, pienso también que sería un poco extraño considerar al perdón como una simple herramienta para recuperar esa paz. Como que de alguna forma haría del perdón una especie como de táctica egoísta. O sea, yo te perdono a ti que me has ofendido, pero no por ti, sino por mí. Por mí, ¿no? Porque en definitiva yo me voy a sentir mejor, ¿no? Ciertamente, todos tenemos la experiencia de que cuando hemos perdonado, sinceramente, nos sentimos mejor, pero eso no significa que el sentirnos mejor haya sido nuestro fin a la hora de perdonar a nuestro ofensor, ¿no? Entonces yo pienso que eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, interesante. Yo le agradezco mucho que estés con nosotros porque este es un tema fascinante, extraordinario. Y leer su libro es bastante importante. Hay que hacerlo. Pero yo no sé si tú tenías otra pregunta, Eduardo. Sí, quizás la voy a elaborar y que el profesor nos la responda cuando regrese, ¿no? Tengo aquí unos comentarios de oyentes. Hay uno que nos dice, bueno, hay distintos tipos de perdón, es la pregunta que hace. ¿Por qué unas personas perdonan fácilmente y otras no? Es como una segunda pregunta. Una tercera pregunta de otro oyente, hacer daño y pedir perdón y ser perdonado por la víctima, cuando se hace reiterativo, se convierte en un círculo vicioso y no virtuoso. ¿Cómo se rompe? Usted había de alguna manera respondido a esta pregunta, pero volviendo a lo que nos quiere decir este oyente, es en qué momento ya el perdón no debe tener cabida, porque si es una conducta ofensiva, reiterativa, pues ya no tiene lugar el perdón. Y quiero también cuando usted regrese, ya que está haciendo esa lista ahí de preguntas, anotándolas, que conversemos, profesor, sobre la venganza. Hay personas que definitivamente dicen, bueno, yo no puedo perdonar, yo lo que quiero es venganza para tener paz en mi alma. Lo veo mucho con esto que ha sucedido recientemente en un juicio que se está haciendo contra el causante de muchas muertes en un colegio en el estado de Florida. Mm. Mató a muchísimos muchachos, dejó herido una gran cantidad y a él lo están condenando a cadena perpetua, pero los padres dicen no, no es suficiente, tiene que haber aquí pena de muerte, porque si se establece la pena de muerte en el estado de Florida para otros delitos, como en este caso que esta persona infligió tanto daño a muchachos, matándolos, hiriendo a otros, lo van a condenar a cadena perpetua. Y esos padres dicen que no van a sentir tranquilidad hasta que no lo vean muerto. Entonces, ahí no tiene ninguna cabida el perdón. Yo pienso que a veces es fácil hablar del perdón. Yo por lo menos quiero hablar de mi caso particular y ya vamos al corte comercial. Me acuesto a dormir y yo digo, bueno, yo no tengo ningún resquemor ni nada contra nadie, yo duermo tranquilo, etcétera, pero yo me pongo a analizar y quizá los daños que me han causado son daños menores, entonces para mí es muy fácil perdonar, pero me quiero poner en el lugar de una persona a la cual se le han causado daños mayores a él o un familiar. ¿Cómo es posible pedirle perdón y cómo esa persona puede algún día alcanzar la paz de nuevo? Vamos a ver, pues con gusto intento comenzar por el principio, que siempre es recomendable, ¿no? Bien, había una cosa que decía Eduardo al final que yo creo que es importante, ¿no? Que a la hora de hablar del perdón y de los males que son infligidos, uno lo tiene que hacer con una suerte de respeto muy grande, ¿no? O también casi de, yo diría, de reverencia, ¿no? De reverencia, ¿no? Porque ciertamente
Es decir, a muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de no haber sido objeto de grandes ofensas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, ponerse, por ejemplo, en los zapatos de estos padres que han perdido de una forma tan traumática a sus hijos, pues es algo, digamos, importante, ¿no? Entonces, no podemos ir nosotros con nuestras teorías muy deprisa para intentar convencer a estas personas que han pasado por una experiencia tan traumática de lo que han de hacer o no deben de hacer, ¿no? Entonces, siempre una actitud pues un poco de respeto y casi de temor y temblor, ¿no? A la hora de enfrentarnos con males tan graves como ese, ¿no? Tipos de perdón. Efectivamente, hay varios tipos de perdón que yo creo que dependen en gran medida del tipo, de la magnitud del mal infligido, ¿no? Del mal infligido. No es lo mismo una pequeña ofensa que un colega de trabajo, a través de un comentario supuestamente irónico, puede hacer acerca de nosotros, por ejemplo, que realmente una calumnia grave, ¿no? Entonces hay diversos tipos de ofensa, ¿no? Y por tanto diversos tipos de perdón, ¿no? Una de las preguntas también que planteaban los oyentes tiene que ver con la facilidad para perdonar, ¿no? Y yo creo que, claro, no hay que perder de vista que el perdón puede ser considerado como un acto, ¿no? Un acto individual, concreto, de perdonar una ofensa concreta, pero ciertamente aquellas personas que de alguna forma perdonan habitualmente, podemos considerar que han adquirido el hábito bueno, o sea, la virtud de perdonar, ¿no? Y esas personas que tienen la virtud de perdonar, pues son personas que tienen una cierta facilidad, que como decimos en el lenguaje habitual, les sale más fácilmente perdonar que a otras personas que a lo mejor no tienen esa facilidad, pero ciertamente es un hábito que se va adquiriendo, ¿no? Eh, Otra cuestión tiene que ver con el pedir perdón, y yo creo que ahí ha aparecido una cuestión quizá indirectamente, pero que yo creo que a lo mejor, no sé, eh, no quiero equivocarme, estará dando vueltas en las cabezas de muchos de los oyentes, que es la relación en definitiva entre perdón y arrepentimiento. Exacto. Y hasta qué punto percibir arrepentimiento es una condición necesaria para que yo pueda garantizar mi perdón. O sea, dicho de otra forma, ¿tengo yo necesariamente que percibir arrepentimiento en mi ofensor para que yo le garantice mi perdón, para que yo le perdone? Excelente. Y claro, con respecto a esta cuestión, pues ha habido algunos autores que han dicho, por supuesto, es una condición estrictamente necesaria que uno perciba arrepentimiento para garantizar el perdón, y otros que no lo es en absoluto. Entre los que han pensado que es necesario el arrepentimiento, hay aquellos que sostienen que en definitiva lo es, porque si yo perdonara demasiado rápidamente a aquel que me ha ofendido, eso estaría mostrando una suerte como de falta de respeto al mundo de los valores morales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien a mí me calumnia gravemente y yo automáticamente lo perdono, en el fondo no le he tomado el peso a lo que significa calumniar, que calumniar es una cosa muy grave, muy grave, ¿no? Entonces pareciera como que si yo no me tomara en serio lo que significa una calumnia, ¿no? Y entonces por eso piensan que hay que percibir arrepentimiento en aquel que lo muestra, ¿no? En aquel que nos ha causado una ofensa, ¿no? Y por otra parte, como les digo, hay aquellos que piensan que no, que el perdón tiene que ser completamente gratuito y que no es necesario percibir arrepentimiento. Yo me atrevería a sostener una posición intermedia. No creo que el perdón y el arrepentimiento sean como una especie de trueque, ¿no? En el sentido de yo te doy mi perdón si tú me das tu arrepentimiento, una especie como de intercambio casi monetario, ¿no? Sino que me da más bien la impresión de que ciertamente cuando yo perdono sinceramente a mi ofensor, de alguna forma tengo la esperanza de que él se arrepienta, ¿no? Pero por otra parte también, no sé, me parece que yo puedo garantizar mi perdón sin percibir estrictamente que mi ofensor se arrepienta, aunque ciertamente tengo la esperanza de que tome distancia con su arrepentimiento con respecto a la ofensa que me causó. Y otra de las preguntas tiene que ver también si el perdón siempre tiene cabida, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que siempre tiene cabida, lo cual no significa decir que el perdón sea obligatorio. Eso es otra cuestión. Yo personalmente pienso que desde un punto de vista estrictamente racional es muy difícil, por no decir imposible, sostener que el perdón sea obligatorio. Pero como les decía hace un momento, en filosofía en principio, digamos, no se trata, o al menos en los análisis filosóficos del perdón, de decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero que en principio el perdón siempre tiene cabida, yo creo que siempre respetando la libertad de las personas, ¿no?
en ese sentido yo pienso que siempre tiene cabida. Y una de las últimas cuestiones que planteaba Eduardo también en relación con este juicio que está teniendo lugar en Florida, de nuevo, como les decía hace un momento, siempre, bueno, pues hay que aproximarse a este tipo de cosas, este tipo de situaciones con sumo respeto, ¿no? Y sabiendo que por mucho que uno intente solidarizarse con estas personas, nunca va a pasar por el infierno por el que ellos han pasado y estarán pasando, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que no hay que perder de vista que el perdón no está reñido con la justicia, ¿no? Mm. No está reñido con la justicia, que uno, digamos, puede perdonar sinceramente a aquel que ha cometido una ofensa grave, y sin embargo reclamar justicia, ¿no? Lo cual, por otra parte, digamos, en este caso concreto yo no tengo todos los detalles y por tanto no puedo opinar con fundamento, lo cual, digamos, en términos generales no significa, pero eso es otro tema diferente, ¿no? Sobre el que se podría dedicar quizá otra sesión, que es el tema de la pena de muerte, ¿no? Es decir, a mí realmente me parece que la pena de muerte no está justificada propiamente tal, ¿no? Con todo respeto a estas personas, pero me cuesta mucho pensar que un ser humano pueda decidir sobre la vida de otro ser humano, ¿no? Pero vamos, con independencia de esa cuestión, como les digo, yo pienso que el perdón no está reñido ni muchísimo menos con la justicia. Profesor, ahí hay un tema de emociones. ¿Qué hacemos con las emociones en ese momento de dar el perdón? Ese en primer lugar. ¿Qué hacemos con Eso, eso? eso es una pregunta muy interesante, muy importante, muy debatida. Como les decía antes, el perdón tiene un componente emocional y un componente sentimental importante. Por eso hablamos del perdón también como un cambio de corazón, ¿no? Como un cambio de actitud con respecto a la persona del ofensor. O sea, yo cuando considero a aquel que me ha ofendido, de alguna forma, pasado un tiempo, ¿no? Cambiamos nuestra actitud con respecto a él. Y no se trata, como digo, de aprobar el mal que nos hizo, sino de darnos cuenta de que el ser, por así decir, de esa persona no se agota, no se limita en esa ofensa concreta, ¿no? Entonces, en la medida en que yo cambio mi actitud con respecto a él, y eso incluye mis propias emociones, mis propios sentimientos acerca de él, pues en esa medida soy capaz de perdonar. Lo cual, por otra parte, no significa que sea algo que suceda de una forma automática, ¿no? Sino que el perdón también, en muchos casos, bueno, el perdón es un proceso, ¿no? Es un proceso que requiere, por ejemplo, pues eso, la eliminación de sentimientos negativos con respecto al ofensor, con lo cual, digamos, en muchas ocasiones uno se tiene que dar tiempo a uno mismo, ¿no? Para perdonar, ¿no? Profesor, ¿y la relación entre venganza y justicia históricamente siempre ha estado, sobre todo en los albores de la humanidad y durante la Edad Media, inclusive hasta los siglos XVI, XVII, XVIII, figuras como la venganza plenamente justificada, el duelo en el caso de una ofensa como un camino para buscar la justicia, pero en nuestra sociedad contemporánea, ¿cómo vinculamos estos dos conceptos de justicia y venganza? Sí, y yo quisiera agregarle ahí a Eduardo lo siguiente, la obediencia debida, por ejemplo, en el caso de las represiones, del abuso de poder. Mm. Claro, son preguntas difíciles, ¿no? Es decir, insisto, no creo que haya una contraposición entre venganza y propiamente justicia, porque ¿cuál es la función en definitiva de la justicia, no? La función de la justicia, de alguna forma, es decir, en gran medida restablecer un cierto desorden que se ha producido a, a partir de la comisión de un determinado delito, ¿no? Entonces, no sé, alguien ha robado algo a alguien, lo justo es que se restituya a la persona que ha sido objeto del robo del bien del cual ha sido privado, ¿no? Ese es el objeto de la justicia propiamente, ¿no? Y de hecho la definición clásica de justicia es esa, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. Pero claro, yo creo que el objetivo de la venganza es más bien otro, ¿no? El objetivo de la venganza es de alguna forma eliminar por completo la posibilidad de que el otro tome distancia con respecto a, a la ofensa que nos ha infligido, ¿no? Mientras que en el caso de la justicia, de alguna forma, el foco es justamente la persona del ofensor, ¿no? Intentar que esa persona tome distancia con respecto al crimen que ha cometido. Mientras que en la venganza se trata más bien de aplacar una suerte de sentimiento del propio
ofendido, ¿no? Y ciertamente la venganza me parece que está en las antípodas del perdón, ¿no? En las antípodas del perdón. Pero esos casos, profesor, disculpe, en Sí, que de repente se va a procesar a un reo de un delito y por una falla procesal se le deja suelto y entonces después el familiar de la víctima dice, bueno, ya que la justicia no funcionó, yo complemento esa falta de justicia con venganza. Ahí claro. esa venganza es un complemento también de la justicia o es complicado. Yo creo, es complicado, yo creo que no es el modo correcto, digamos, de Ok, proceder. La justicia tiene que seguir sus cauces, nadie se puede tomar la justicia por su mano, porque si así fuera, digamos, nuestra sociedad sería la sociedad de la jungla, ¿no? Sería en definitiva la sociedad del más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que necesitamos en nuestras sociedades contemporáneas es, digamos, un poder judicial libre, fuerte y sólido. independiente, fuerte, y no sometido a presiones de ningún tipo, ¿no? Que pueda obrar con libertad, no sometido a presiones ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Digamos, un sistema judicial realmente independiente y fiel, ¿no? Y Claro. luego el tema rápidamente, el tema de la obediencia debida, claro, eso tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad. Ciertamente, mi responsabilidad queda atenuada, no eliminada, pero queda atenuada si yo llevo a cabo un determinado acto, eh, bueno, obedeciendo a una determinada orden. Pero también hemos de pensar que ha habido casos, incluso heroicos, de personas que se han negado a obedecer órdenes que consideraban injustas, ¿no? Y que eso incluso les ha costado la vida. Yo quería hacerle una pregunta muy sencilla que tiene que ver con el ir y venir nuestro de cada día y es la relación interpersonal entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Cuando uno de los dos tiene sus devaneos con otra persona, alguno de ellos se siente profundamente herido y es difícil de recuperarse. Eso es qué tipo de agresión es y qué tipo de perdón se puede dar. Por más de que la mujer o el hombre diga, bueno, sí, lo perdono, siempre va a vivir con ese estigma y siempre va a vivir con esa desconfianza de que todo en su vida va a suceder así. Claro. Es decir, cada persona en principio es un mundo, ¿no? Y cada persona en ese sentido es un misterio, ¿no? Si nosotros desde la filosofía intentamos analizar determinados actos humanos, pero claro, cada persona es un misterio, ¿no? Y en cualquier caso, digamos, lo que nosotros analizamos fundamentalmente son actos y no intenciones, ¿no? Las intenciones de las personas, pues están ocultas, ¿no? Nosotros no podemos juzgar sobre intenciones, sino que juzgamos sobre actos, ¿no? Y ciertamente puedo imaginarme que una infidelidad en una pareja pues introduce un elemento ciertamente distorsionador de esa relación que inicialmente se fundó justamente en la confianza y en la fidelidad, ¿no? Pero por otra parte también, como decía antes, yo creo que si en ese ámbito se produce un perdón sincero, la persona será capaz de identificar ciertamente el mal que se le infligió, pero a pesar de eso y en virtud, digamos, del amor primero, por así decir, en virtud de eso es capaz de darse cuenta de que si la persona ha pedido sinceramente perdón y ha mostrado arrepentimiento, pues de alguna forma eh, está también tomando distancia con respecto a ese acto que él mismo también reconoce como malo. Profesor, como ya estamos terminando el programa, a manera de conclusión, el perdón es una virtud. El perdón, como nos dice un oyente, al perdonar el corazón nos hace bien a nosotros mismos. Después que usted ha investigado tanto este tema desde distintas aproximaciones, ¿qué nos puede decir como conclusión sobre el perdón? Pues justamente eso, que yo creo que el perdón revela mucho acerca de las personas, ¿no? Revela mucho acerca de las personas. Es decir, en filosofía se da una cosa curiosa, que es que cuando uno analiza una determinada vivencia, por ejemplo, se da cuenta de que muchas otras vivencias importantes están conectadas y muchos otros temas aparecen allí unidos, ¿no? Y en el caso del perdón, yo creo que lo que se pone de manifiesto es que las personas somos algo más, mucho más que una mera serie de actos que están unidos entre sí, ¿no? Y como les decía antes, ¿no? Eh, a mí me parece que precisamente porque yo no puedo encasillar a mi ofensor en mi ofensa, porque soy capaz de alguna forma de darme cuenta de que la persona de mi ofensor no se agota justamente en su ofensa, en esa medida soy capaz, digamos, de perdonarle.
Profesor, ha sido un placer haber conversado con usted sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas Gracias a gracias, Luis. So, Muchas gracias, ex- Andy. Y los esperamos, Mayerlin, perdón, los esperamos la próxima semana en el séptimo sí, laberinto. Gracias, profesor, muchas de nuevo. gracias, Muchas profesor, y gracias. Que esté esperamos muy bien. tenerlo de Adiós. nuevo acá en este programa.